Muchas gracias. Quiero comenzar con una cita que aparece en el libro La Rebelión de los Indignados, publicado en 2011. ¿De qué me sirven dos carreras? Un máster, un perfecto inglés y francés, así como el dominio informático, si nadie me ha ofrecido todavía el primer trabajo de mi vida. Y esa es la realidad de nuestros estudiantes. Con la crisis, la economía mexicana se ha frenado y se han perdido fuentes de empleo. Aunque la reforma neoliberal de la ley del trabajo postulaba la creación de puestos laborales, en la práctica está consolidando el desempleo y la degradación de las condiciones de trabajo. Resulta para mí lógico que los jóvenes profesionales sean quienes encuentran más obstáculos para obtener un empleo y si lo logran, tiene un carácter temporal, es precario y está por debajo de su calificación. Como su futuro es el de la incertidumbre, posponen la integración de una familia y siguen viviendo con sus padres. La crisis resultante de la especulación financiera ya no solo afecta a los pobres históricos, ha alcanzado a las capas medias y medias altas. No sorprende que los estudiantes de una selecta universidad privada como la Iberoamericana hayan manifestado su hartazgo ante el candidato presidencial promovido por las corporaciones televisivas. Dicho acontecimiento detonó la emergencia de un amplio movimiento estudiantil, tanto en universidades privadas como públicas, conocido como Yo Soy 132. Sin que nadie convocara formalmente, miles y miles de jóvenes convergieron en manifestaciones de protesta a lo largo del país, donde ningún líder ostentaba la representación. La coordinación de iniciativas ocurría por vía Twitter y en las redes en un diálogo frenético y descentrado. Se constituyó una asamblea general con voceros que se renovaban periódicamente. Jóvenes de los barrios instalaron una acampada en el monumento de la Revolución que se convirtió en un foco de atracción para diversos tipos de personas. El recuerdo de la represión ocurrida a los campesinos de Atenco por oponerse a que les quitaran sus tierras para edificar un aeropuerto fue el principal motivo del inicio de las protestas. Con tal motivo se convocó un encuentro de organizaciones populares, cada una de las cuales agregó sus reivindicaciones y formas de resistencia al creciente movimiento. Las televisoras privadas, constituidas en el cuarto poder fáctico, manipulaban la información a favor de su candidato, por lo que Yo Soy 132 promovió en forma autónoma un debate al que asistieron todos los candidatos, menos el del PRI. Jóvenes y ciudadanos convocados por Yo Soy 132 rodearon las instalaciones de Televisa para demandar la apertura del cerco informativo postelectoral y por primera vez el monopolio admitió que había protestas afuera de sus puertas. A lo largo del país, los jóvenes fungieron como observadores electorales que registraban los fraudes con sus móviles y los difundían en tiempo real en la red de redes. Sin embargo, el movimiento se enredó en los tiempos electorales. El 1 de diciembre, día de la toma de posesión, estudiantes y ciudadanos marcharon rumbo al Palacio Legislativo. La provocación montada por un pequeño grupo de violentos protegidos por la policía desató la represión selectiva contra los activistas del movimiento pacífico. La repetición de la misma estrategia ha minado la participación estudiantil por el temor que causa la repetición del protocolo de provocación armado por el autodenominado Gobierno Democrático de la Ciudad de México. La ofensiva neoliberal contra quienes viven de su trabajo, así como la crisis financiera que sacudió a Wall Street desde 2008, han dislocado al mundo. Las limitadas respuestas a la crisis solo han incrementado el desempleo y la pobreza, la caída de los salarios y el desplome de las pensiones de los jubilados, la pérdida de las hipotecas,
la desaparición de clientes para las medianas y pequeñas empresas, como consecuencia de la generalización del desempleo, así como la destrucción del medio ambiente. En materia laboral, la precariedad y flexibilidad demandada a los trabajadores responde a una fase económica donde aquellas personas que pierden el empleo son consideradas prescindibles y se les deja arreglárselas por sí solos. Klein considera que la economía global se ha convertido en un gran casino financiero donde la banca y los fondos de inversión se limitan a la creación de deuda mediante instrumentos tóxicos, dejando a un lado el apoyo a la actividad productiva. La financiación ha dejado de ser una actividad al servicio de la creación de empleo o de riqueza, y los bancos se han convertido en una maquinaria de generación de deuda. Los empresarios interesados en la riqueza inmediata recurren a la renta y no a la ganancia en la producción para acumular. Bajo la lógica de los créditos tóxicos, todo mundo debe adquirir una deuda, sin importar su solvencia, hasta que para sobrevivir el endeudado debe vender todo su tiempo de vida. El peligro real de perder tanto el empleo, los beneficios sociales y la asistencia médica provoca un miedo que se anida en el cerebro, quebranta la resistencia, genera pánico y paraliza. Cuando uno está bajo el peso de la deuda, cuando la propia atención está hipnóticamente pegada a la pantalla de televisión, cuando uno ha convertido su casa en una cárcel, uno se da cuenta hasta qué punto la crisis capitalista individualiza y abusa de las pasiones humanas. Uno está solo, despotenciado, pero tan pronto como uno mira a su alrededor, ve que la crisis también ha tenido como resultado el estar juntos de los excluidos. En los primeros meses de 2011, todo parecía estar. Durante los momentos más agudos de la crisis, el sentido común llamaba a aceptarla como el mal menor. Las medidas adoptadas por los organismos financieros eran tiránicas, pero quizás podrían evitar males mayores. No teníamos otra opción que la neoliberal. En medio de la crisis y la desesperanza, la confianza que permite funcionar al mercado y las instituciones se desvaneció. Sin confianza, el contrato social se disuelve y la sociedad desaparece, transformándose en individuos a la defensiva que luchan por sobrevivir, nos dice Castells. En el corazón del mercado emergió el movimiento Occupy Wall Street, que curiosamente no convocó a una revolución, tan solo criticó al financiarismo tóxico, superando el trauma de la caída del mundo. Su logro fundamental ha sido encender la esperanza de que otra vía es posible, nos dice Castells. Las reformas neoliberales no solo han inhibido la producción económica y debilitado los contratos colectivos sindicales, también han convertido los recursos estatales destinados a servicios educativos, sociales y de seguridad social en fondos de especulación financiera. Para reducir la oposición a tales medidas, ha seguido la estrategia de recargar los efectos más perniciosos de las contrarreformas sobre los jóvenes sin experiencia laboral. Son las personas entre 20 y 35 años de edad los primeros que son despedidos, a quienes se les contrata por fuera en outsourcing y de manera temporal, además de pagarles sueldos de bajo precio calculados por hora o al estar. La parte más pesada de la crisis ha sido descargada sobre los jóvenes desorganizados. La percepción de que no hay futuro es compartida por millones de jóvenes a escala global. Como ellos viven en la incertidumbre de no encontrar un empleo de tiempo completo y bien remunerado, posponen el inicio de una vida independiente y la constitución de nuevas familias. Negri y Hart consideran que en medio de la crisis la pobreza se está transformando. Ahora, además de incluir a los trabajadores precarios subcontratados de manera temporal y por horas, hay que agregar a los asalariados estables, así como a los estratos empobrecidos
cuya pobreza se caracteriza ante todo por estar atados a la cadena de la deuda. La movilidad social se está revirtiendo ahora. Ahora esas capas medias no aspiran al ascenso social, el miedo las domina, pues temen caer en la espiral oscura e insondable del desempleo. La educación de los hijos, con la expectativa del ascenso social, ha sido privilegiada por las familias latinoamericanas. Sin embargo, la expansión del desempleo entre los jóvenes profesionistas está generando gran frustración. Resulta paradójico que cuando el capital funciona cada vez más explotando la producción y la expresión de conocimiento a medida que se asciende en el nivel jerárquico de estudios. De acuerdo con datos de la Academia Mexicana de Ciencias, cada año alrededor de 3,000 jóvenes se gradúan como doctores, pero menos de la mitad logran un trabajo fijo y bien remunerado. Esto es, de esos 3,000 doctores, solo 30% se coloca en el sector público y un 50% de doctores está desempleado. Por lo anterior, uno comprende que en México durante 2012 el movimiento de indignados Yo Soy 132 haya surgido en la Universidad Iberoamericana y no en la Universidad Nacional, donde estudian los jóvenes de procedencia popular. Dicha universidad es la preferida por las capas medias y altas, aunque hay precados. Colín concluye al respecto: si los hijos de la burguesía se muestran inconformes,